buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en este encuentro que surge hace, no sé, 3 semanas, ¿no? 2, 3 semanas, fue medio en tiempo, 2 semanas, en tiempo medio récord, pero bueno, con muchas ganas de poder hacerlo y bueno, y transitarlo con todas ustedes. Tuvimos algunas bajas en el panel, como se darán cuenta, en la mesa, porque, bueno, Constanza Moreira mandó un mensaje dando un saludo, un mensaje, bueno, que tenemos acá en el celular, porque hoy tenía otra actividad por una serie de reportajes que le estaban haciendo en el día de hoy a raíz del fallecimiento de Daisy. Entonces, a último momento, bueno, se bajó. Igual, bueno, mandó un abrazo acompañando la actividad. Rubén Campero está con un problema de salud, así que tampoco pudo participar, nos avisó ayer de noche. Así que, bueno, un poco se modificó el esquema de la mesa, pero vamos igual para adelante, ¿tá? Contarles rápidamente que lo que motivó este encuentro, que ahora Karina se va a explayar en ello, es un poco lo que le aconteció a Karina, que fue a Karina, pero pudo haber sido a muchas Karinas en el encuentro que fue en Argentina hace unas semanas. Y de alguna forma el espíritu de este encuentro es, por un lado, establecer una suerte de reparación, ¿no? Que esto no quede en la anécdota de la noticia rápida que se pierde, ¿no? Y a los días ya nadie se acuerda porque pasan tantas cosas. Entonces, por un lado, tiene que ver con algo del orden simbólico de la reparación, con Karina y con muchas Karinas. Y por otro lado, con la posibilidad de poner sobre la mesa, ¿no?, en escena, en el discurso, en la palabra, en el cuerpo, el tema justamente de las violencias y discursos de odio en los espacios de militancia, que fue el nombre que salió en el pienso de construcción de este encuentro. En este sentido, brevemente, nosotros entendemos que, ¿no?, en espacios progresistas, libertarios, donde supuestamente bregamos por construir nuevas prácticas desde la perspectiva de derechos humanos, lamentablemente la reproducción de los dispositivos de violencia y de odio se reproducen, ¿no? Vamos a hacer foco sobre todo en la reproducción de estas violencias y de estos odios en mujeres cis, en mujeres trans y en disidencias, en todas aquellas formas de amar y de habitar identidades que salgan de lo heteronormativo y de lo mandatado socialmente. Es importante también que en este cruce de violencias, donde el sistema capitalista y el sistema patriarcal se abrazan de manera orgásmica, el ejercicio de estas violencias no solamente es generado por varones, ¿no?, también es generado por mujeres, porque tanto varones como mujeres fuimos construidos en este mismo sistema y tenemos matrizado en nuestro ADN este mismo sistema. Por otro lado, plantear brevemente que ante estos actos de violencia, el efecto siniestro de los actos de violencia, al menos generan como 2 escenarios, 2 dimensiones como a pensar. Uno, que es el acto de violencia en sí mismo, ¿no? Y el otro es que el daño generado a la persona que termina siendo víctima de violencia termina siendo alojado en la escena individual, personal y privada. La persona dañada física, psíquica, emocionalmente, va a tener, luego de haber sido víctima de este acto de violencia gestado en lo colectivo y en lo social, va a tener que repararse como pueda con sus recursos internos y con las redes que tenga, si las tiene, ¿ah?, porque lo social ahí desaparece y deja el daño en una lógica individual. Entonces, de alguna forma, este encuentro es una excusa para poder empezar a hablar de estas cosas y que estos daños y estas reparaciones no queden en la órbita del mundo privado, que pasen a la órbita del mundo público y se convierten en agenda pública también, ¿no?, en nuestra agenda política. Bueno, la idea es que vamos a hacer como 2 bloques para contarles un poco el encuadre de la actividad. En una primera instancia vamos a intentar hacer una
una aproximación diagnóstica desde diferentes miradas, ¿sí?, sobre cuál es la situación en relación a las violencias en los ámbitos de militancia al día de hoy y desde dónde se generan, desde dónde se construyen. Y una segunda instancia, una segunda ronda, ¿sí?, donde vamos a pensar a corto y mediano plazo qué acuerdos mínimos podemos hacer, por lo menos sabiendo aquellos aspectos que no tenemos que negociar, ¿ah?, en los ámbitos de militancia. Y luego abrimos el espacio y hacemos un intercambio, que de eso se trata, si les parece bien, ¿sí? Así que bueno, para arrancar, bueno, gracias Karina. Karina Núñez va a tomar la palabra y empezamos con esta primera ronda. Les voy a controlar el tiempo, ¿sí? ¿Pero cómo? Porque voy a hacer antipática, pero lo tengo que hacer. Bueno, empezar porque acá tengo mi devolución. ¡Pah! Me dijo que hiciera un breve resumen de lo que tengo para decir Sí. por lo que me sucedió. 15 minutos. Y bueno, me voy a pensar. Tengo todo esto para decir con respecto a lo que me pasó en Buenos Aires, pero me voy a quedar con la alegría de poder estar acá conversando con tanta gente linda que vino hoy a acompañarnos y sobre todo poder celebrar que más allá que el momento que pasé fue muy, muy salado, muchas cosas buenas surgieron después de eso. Y me voy a quedar con que no, cualquier persona que vaya a venir a mi país en cualquier momento, no siendo fascista o neonazi, va a tener las debidas garantías para poder expresarse con la libertad con la cual no se me permitió a mí en el 5º Foro Feminista de Buenos Aires. Nada, montones de cosas feas pueden pasar, pero siempre cosas buenas para contar. Sobre todo a mí que me cuesta muchísimo adaptarme al tipo de violencia que están acostumbradas a recibir la mayoría de las compañeras, porque yo me crié en la percepción de la violencia, que la violencia es cuando viene y ya terminás a las trompadas. Eso de la violencia sutil, y yo recién las estoy aprendiendo. Entonces me cuesta como un poco corporalizar eso, que les digas conchuda y se recontra ofendan, como cuando conchuda entre nosotros es algo amistoso. Entonces me estoy adecuando, ¿no? No dejo de reconocer que soy una cosa difícil de deconstruir, pero me están avanzando lindo, ¿no? ¿Te acordás cuando me conociste? A la otra mesa. Para que tengan una idea, para mí la percepción de la violencia es que vengan, que te lleven, que te calabocen, que te dejen sin comer, semidesnuda, que te penetren de a 15 de a 20 y que los que estén parados enfrente nadie te defienda. No es que me griten un par de doñas con la panza llena y con ropa. Sí me dio mucho dolor, muchísimo dolor. ¿Viste eso que dice, amiga, date cuenta? Bueno, me dio mucho dolor darme cuenta de que en realidad yo sí servía para que se postearan fotos conmigo, se sacaran selfie, me dijeran compañera, pero a la hora que las papas queman, estaba sola. Pero no estaba sola para darme vuelta y decirle, compañeras, no, esto, no, lo otro, no. Estaba sola porque ellas estaban más asustadas que yo. Las doñas estas empezaron a gritar y no quedó ni el loro. Fueron 50 uruguayas, no quedó ni el loro. Yo digo, ¿y estas son las que me van a salvar de las redes de trata? Estamos en el horno. Estamos en el horno. Pegaron 2 gritos y no quedó ni un uruguayo. Entonces, digo, es cierto, como menciona una compañera, mi resistencia a los embates de violencia, todo eso, sí, todo bien. Pero yo cómo voy y defiendo ante mis compañeras que el feminismo es la que las va a salvar. ¿Con qué defiendo con esto? Enfrente a mis compañeras que la nuclearte con otras mujeres que no son las que están con nosotros en la whiskería nos va a salvar. ¿Con qué defiendo eso?
Otra más que va y les miente, las hace caer en cosas, les hace creer, les hace esto y lo otro, y las lleva y las pone entre una boca de lobo. Y eso es lo que me decidía que no quiero ser para mis compañeras. Porque, ¿saben qué? Yo tengo, en ese momento, no tuve, pero tengo quien me cuide. Tengo quien me cuide, quien me abrazó, quien me mimó, quien dijo, vamos y prendemos fuego todo, hacemos colita, pagamos pasaje y vamos y prendemos fuego todo. Tengo quien me cuide. Y esas mismas que me cuidan son las que me hicieron tener la suficiente calma para no manotear a todas esas viejas del cogote en ese momento, que era lo que estaban buscando. ¿Qué era lo que estaban buscando? Porque ni siquiera me dejaron hablar. Me persiguieron por todo el espacio y no me dejaron ni hablar. Y a una de las compañeras, que ni era trabajadora sexual, al contrario, se ha cansado de rescatar víctimas de trata, solo porque dijo trabajo sexual, no la dejaron ni siquiera hablar en el resto de la exposición que tenía para hacer. Entonces digo, ese tipo de cosas, yo estoy dispuesta a generar espacio para que en este país no pasen. Para este país no pasen, porque este cuerpo caribeño que ustedes ven acá fue amparado, criado y guiado por abolicionistas. Las mujeres que me han sujetado a mí durante todo este tiempo son mujeres abolicionistas. Pero no esas, yo no sé si el agua está envenenada o qué, pero del otro lado no son esas. Entonces, yo quiero eso mismo para mis compañeras. Y de la única forma que se puede lograr, para mí entender, es que se escuchen otras voces. Y no las voces hegemónicas, las voces que dicen, no, sí, nosotros sabemos porque tenemos tantos títulos, tantas estas, tantas... Y tienen la misma cantidad de títulos, la misma profundidad del resentimiento. Y si alguna se siente mal, lo lamento, pero lo que pienso. Y si vengan y me hacen cambiar de opinión. Pero háganme cambiar de opinión porque ustedes ya saben cuál es mi opinión. Tengo compañeras a las que prefieren no decir algo y esperar a que salgas de una reunión y decírtelo bajito por el que dirán, o no, porque lo puede haber dicho mal, o en vez de decir, no, bueno, está, déjamelo practicar, déjamelo ver, déjamelo rever, pero pensémoslo juntos. Pero se esconden cada vez más para que las otras no sepan qué es lo que piensan, se juntan entre 4 o 5 que piensan más o menos parecido y nos cagan a todo el resto. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Porque ¿saben quiénes hacían eso con nosotras? Los proxenetas. Y los dueños de las redes de trata. Y yo no quiero ver a mis compañeras feministas hacer esa simbología. Pensar que tengo que competir con ellas como me tocó competir para recuperar las esquinas del pueblo en el que trabajé durante 27 años. No son esos los enemigos que yo visualizo y no son contra los que estoy dejando el cuero a la estaca. No son las mujeres de los feminismos. Pero tampoco puedo seguir haciendo la vista gorda de que no me sigan escuchando, de que me digan que sí, que solo se saquen foto conmigo y a la hora de que les toca hacer algún documento ni siquiera nos nombre y que después me ponga como excusa, ¡ay, había temas más importantes! Claro que van a haber temas más importantes que las que estamos para las esquinas. Pero entonces, si para vos es importante no ponerme en un documento que nos va a cambiar la vida a 14.000 trabajadoras sexuales, que no sea importante venir a sacarte una foto conmigo. Es así de sencillo. Así que nada, tenemos que hablarlo. Necesitamos hablarlo. Necesitamos hacer autocrítica. Esto no puede seguir pasando. Me pasó a mí en esta vuelta, pero no le puede pasar a ninguna más. Y nosotros no podemos ser tan permisivos de no hablarlo. Porque esta relación la gana el que constantemente mantiene su discurso a viva voz sin que nadie del auditorio diga no es así. Entonces, cualquiera de los males que vengan a futuro se van a sentar sobre los silencios de quienes dicen combatir eso que van a dejar crecer. Y tenemos muestras en América, tenemos muestras en Europa. No sé qué vamos a esperar. Yo sé que me falta hablar un poquito mejor, pero no quiero. ¿Por qué tengo que hablar correctamente? ¿Por qué tengo por qué mi decir y por qué mi hacer se ve invalidado por las cosas como digo?
Si no puedo tener la libertad de expresarme como siento que me siento libre, ¿qué tan lejos de parada en la esquina estoy con la libertad de no tener que trabajar para mi proxeneta? ¿Qué tan lejos de eso estoy? Si no tengo la libertad de decir lo que pienso. ¿Y por qué no puedo ser sincera si lo pienso? ¿Por qué tengo que estar maquinándolo, pensándolo? Porque no quiero que la otra... Te llevo lo de conchura, no digo más. Lo estoy diciendo poquito. ¿No está? Lo estoy puliendo, ¿tá? Pero si estoy diciéndote algo, vos no podés decirme a mí, no, porque yo considero que esto, no. Bueno, decime, ¿hace cuántos años vos estás parada en la esquina? No, nunca, no, siempre estudié. Entonces, o que no me digas, bueno, después lo hablamos, bueno, déjame ver, te juntás con 3 que fueron a tu misma universidad y terminás haciendo un documento en el que ni siquiera existimos. Entonces, yo te puedo entender todo lo que me quieras decir. Pero no invalidar las voces solamente porque hay algo que no se entra dentro de lo que... No es por ahí. Así que nada, y me encanta volverlas a encontrar. Y agradezco el espacio. Y agradezco a Rina, a pesar de los dolores de cabeza, que pusiera en contacto con que era el papá de Fernanda, el señor Cusilla. Muchas gracias. Sí. Yo me enteré cuando le... Sí. Y muchísimas gracias por el espacio y a Rina, y perdón por los dolores de cabeza, Rina, también, por la utilización. Y a todos los que están acompañando, y a los compañeros a Rodi y a Viviana, que está de cumpleaños y no trajo torta. A Rodi, que me está grabando y va a quedar grabado. Si lo chantajeo, tampoco. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Karina. Le pasamos la palabra. Bueno, ¿quieren? Vamos por José. Cambiamos. No se nos caiga nada. Sí. Que las copas no corran peligro. Josefina González. Entonces, bueno, gracias. Buenas tardes para todas, todos, todes. Qué difícil. Escuchando a Karina encontramos como muchos puntos de encuentro, ¿no? Porque también hay una cuestión histórica de compartida, de experiencias, de vivencias, no solo de militancia, sino lo que es la experiencia vivida entre el nexo que existe histórico entre las putas y las travestis, porque también venimos de esos lugares asignados, como dicen algunas teóricas por ahí, del cual hemos hecho algún trabajo que otro como para corrernos un poco de esos lugares, pero cuesta mucho resignificar esos lugares en espacios en los que se han convertido de un tiempo a esta parte en espacios de militancia académicos, ¿no? Esas distancias que a veces no logramos como romper, esos límites, esas distancias y esas fisuras que se generan a la interna de un movimiento que es riquísimo, un movimiento que es plural, que lo entiendo participativo, que lo entiendo transversal, pero sobre todo que lo entiendo emancipatorio, ¿no? Entonces, es cuando suceden estas cuestiones, estas contradicciones, nos quedamos pensando, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Y qué discursos o qué prácticas se están colando a la interna de algo que brega o que trata de trabajar las libertades y las libertades en su más amplia concepción, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer como una puntualización, hacer como un contexto histórico latinoamericano, pero sobre todo poniendo el foco en de dónde vienen surgiendo los discursos de odio desde el punto de vista político. Porque cuando hablamos de feminismos también hablamos de un quehacer político. Y después quizás en la segunda intervención a hacer como concentrar en los feminismos. Me interesó como buscar el concepto de discurso de odio y dice así. Les voy a leer para no perderme y al final voy a hacer como un redondeo, como un resumen pequeño o un pequeño análisis. Se ha definido el discurso de odio como el fomento, promoción o instigación al odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico,
edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo o género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición de las personas. En estas otras entiendo los oficios, los trabajos, a lo que nos dedicamos, qué hacemos, pero sobre todo también esto está totalmente sesgado y profundamente sesgado por lo que tiene que ver con la clase social, ¿no? Que es un punto importante en el que solemos no hacer puntualización, no hacer foco. Creo que es profundamente fundamental hacer foco en la clase social, porque en realidad eso nos coloca de un lado o del otro siempre en los espacios en los que participamos, en los espacios a los que nos invitan. Le Manif pour tous, que no sé si se pronuncia así, que es en francés, es una organización francesa que se conformó en el año 2012 de cara a oponerse al tratamiento público de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Han realizado movilizaciones callejeras, campañas audiovisuales que refuerzan los estereotipos del género y la familia tradicional como único modelo. Exponen a las niñeces como víctimas directas de los movimientos disidentes. Acá claramente estoy hablando de un movimiento que se gesta en Europa, pero que viene y ya está en Latinoamérica hace mucho tiempo, ¿no? Que son esas personas que también hoy en día determinados representantes políticos nuestros, tristemente representantes nuestros, dicen públicamente en el Parlamento o en los medios de comunicación, en sus discursos públicos, hablan de esa ideología de género, ¿no? Y todo parte de Europa y llega a Latinoamérica hace unos poquitos años. En Italia se organizaron vigilias y movilizaciones por el Día de la Familia, así como bloqueos parlamentarios contra el proyecto de ley por el aborto, la Ley Orgánica de Educación y el matrimonio igualitario. En España, la alianza fue entre la Iglesia Católica y grupos de personas ateas a través de la organización Hazte Oír, con el fin de recolectar firmas y movilizarse por la vida. Realizaron movilizaciones en redes y se vincularon con el partido de ultraderecha Vox, que apoya y representa sus demandas. La llegada a América Latina de estas formas organizativas se dio en paralelo al crecimiento de la Iglesia neopentecostal en el Brasil, que llegaron a través de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuya estrategia ha venido siendo marcar presencia en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales. La bancada evangelista brasilera colocó en la agenda, por medio de Jair Bolsonaro, la discusión sobre el material didáctico sobre educación lanzada por el Ministerio de Cultura sobre sexualidad para combatir la homofobia, a lo que ellos denominaron el kit gay. Fue catalogado de promocionar la homosexualidad y suspendieron su distribución, obviamente. En Colombia y Perú se dieron procesos similares. En el primero, generaron un referéndum para impedir la adopción de menores por parejas del mismo sexo y solteros. Al mismo tiempo que en Perú se creó la organización antigénero Con mis hijos no te metas, con similares características de a la organización estadounidense Save of Our Children, cuya misión es erradicar la ideología de género con el fin de salvar a los niños y las niñas. En Argentina, la injerencia de estas formas organizativas tomó relevancia pública en el 2018 cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, accionando a través de lemas como Pro Vida y Salvemos las dos vidas. En nuestro país no tardaron en llegar estas formas organizativas, por supuesto, y en 2013, luego que se aprobó el año anterior la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que además sufrió un veto, el veto del que fuera presidente en ese momento, dichas organizaciones llevaron adelante un pre-referéndum para intentar derogar esa normativa. El proceso fue liderado por dos comisiones. La comisión pro-referéndum a cargo del diputado nacionalista Pablo Abdala, que hoy es el presidente del INAU, si no me equivoco, ¿no? Y que realizaron la recolección de firmas, y la Comisión Nacional Pro Derogación de la Ley del Aborto a cargo del nacionalista Carlos Iafiliola. Son nombres que nos suenan a todas y a todos y a todes. La Iglesia Católica, unos años después, elaboró una fuerte crítica a la guía de educación sexual que se intentó implementar en nuestro país, dando lugar a la creación de la agrupación A mis hijos no los tocan, con el apoyo de la organización peruana Con mis hijos no te metas, cuyos argumentos eran que dicha guía violaba los derechos de los padres a educar a sus hijos. Estas alianzas entre representantes de sectores políticos conservadores, con sectores que practican su religiosidad pero que a la vez hacen política de la fe, en nuestro país tuvo como un representante máximo encarnado en la figura de Carlos Iafiliola, y su proceso político de interposición de recurso de pre-referéndum para el intento luego de derogación de la Ley Integral para Personas Trans en el año 2019, que logra a través de una campaña de desinformación acumular firmas necesarias para interponer dicho recurso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nada acá es ingenuo, que acá hay un movimiento internacional que viene hace mucho tiempo gestándose, armándose, generando determinados apoyos,
generando determinadas campañas para ser financiados y financiadas, y que traen los discursos que siempre hemos escuchado para todas las épocas, en cualquier época en la que nos criamos, ¿no? Que son los discursos de la familia tradicional, de poder tener derecho y tutela absoluta sobre las crianzas, pero una crianza que es totalmente vigilada y controlada, de poder definir cuáles son los límites y los bordes entre y quién decide sobre determinados cuerpos o corporalidades. Tiene que ver con lo que llamamos algunas de nosotras en varios espacios, lo hemos dicho, aquello que tiene que ver con la policía del género, aquel aparato armado social y políticamente, pero también institucionalmente, para cuidar de que las personas en proceso de crianza y de desarrollo humano no nos salgamos de los bordes de lo normal. Porque ¿cuáles son los bordes? Los bordes somos nosotras, las que venimos a decir está todo mal, esto no nos cabe, y en realidad no queremos ser normales y no nos interesa seguir la ley de la normalidad. Sino que generamos una fisura y generamos un borde. Y en realidad eso es como pensar de que esto no es ingenuo, de que está muy estructurado, está muy armado, también está financiado, pero además también tener como los ojos bien abiertos de que desde un tiempo a esta parte también estas organizaciones políticas y sociales, políticas primero, institucionales, que luego se conforman en organizaciones sociales, también, además de ser financiadas, están haciendo hace un tiempo una lectura muy profunda de nuestros discursos y de nuestro accionar político para cooptar nuestro discurso y traducirlo a sus necesidades y volcarlo con otra significancia, con otro significado. Un significado que les es favorable para ellas, para ellos, y que en realidad no hacen otra cosa que traer y poner sobre la mesa el conservadurismo, el statu quo, todo aquello que el movimiento social y sobre todo los feminismos y las disidencias o los movimientos por las disidencias hemos venido cuestionando, resquebrajando y fisurando hace tanto tiempo. Y también hay una agenda marcada clarísima para ir en contra de todo lo que se ha avanzado en garantías y en derechos. Y esto está organizadísimo, gente, ¿no? Está reorganizado. Y determinados discursos y determinadas prácticas a veces cuesta creer que permeen determinados espacios, que lleguen a determinados espacios donde las banderas y las bases ideológicas se supone que son otras. Y ahí es donde tenemos que abrir el ojo. Porque de ellos esperamos cualquier cosa. Así como de un gobierno de derecha o de ultraderecha esperamos lo que esperamos y no nos sorprende, aunque por suerte no perdemos la capacidad de asombro y siempre nos termina sorprendiendo mucho más de lo que creemos. En realidad creo que lo que nos duele y nos sorprende es que esas visiones, esas ideologías, esos posicionamientos políticos y sobre todo esas acciones políticas permeen y lleguen a movimientos sociales que intentan justamente erradicar y contrarrestar todo ese acumulado histórico que tenemos de prohibicionismos, de limitantes, de violencias absolutas y de violencias en todas sus formas, en todas sus facetas, en todas sus caras, ¿no? Cuando hablo de violencia, hablo de la violencia estructural, de la violencia sistémica, de la violencia material, de la violencia simbólica, hablo de todas las violencias. Y creo que lo que no tenemos que permitir, como dijo Karina, y lo que venimos tejiendo y construyendo hace mucho tiempo, es justamente no dar ningún paso en falso y poner un párate absoluto de que en nuestros movimientos, en nuestros espacios de participación, donde construimos colectivamente, donde las voces son plurales, donde las voces, hemos trabajado para que las voces y nuestras voces, bien lo decía Karina hace un rato, nuestras voces tienen que ser en primera persona, porque también nosotras estamos cansadas de que las académicas hegemónicas, de clase media, que han tenido toda la posibilidad de formación y todos los derechos, no todos, porque no dejan de ser sujeto mujer, pero han tenido todas las posibilidades y los privilegios para llegar a determinados lugares, no reproduzcan la misma mierda que nosotras intentamos erradicar y de alguna manera combatir, ¿no? Entonces me voy a quedar como un poco por acá para después, en la segunda intervención, hacer foco sobre el movimiento, sobre los feminismos en sí. Gracias. Gracias, José. La definición, la regulación y el acompañamiento del trabajo sexual es indispensable hoy en día, que es necesario, que es lo que garantiza determinadas condiciones de vida, etc. Y creo que eso sí es discutible, ¿no? Creo que
esa discusión socialmente la tenemos que dar y ver si estamos hablando de una pretensión real o a futuro, bueno, y cómo trazamos ese camino. Lo que sí, eso sí es discutible. Lo que no es discutible es la posibilidad de tener ese tipo de situaciones que vivió Karina, claramente. Creo que lo que no es discutible es que no solo no hacerlo, sino que también no permitirlo, ¿no? Y entonces en el relato de Karina, cuando nos contaba lo que pasó, cómo pasó, a mí al principio la primera respuesta, digamos, lo primero que pensé es que cómo no estuve para defenderte, y en realidad después pensé, capaz que me recagaba, boluda, o sea, ¿qué voy a defender yo a quién? ¿No? Capaz que en esa situación, en ese escenario, también me veía totalmente avasallada y no sabía qué hacer y no sabía qué decir. De la misma manera, es totalmente condenable eso y es atroz, pero como decía Karina al principio, creo que pensar las cosas buenas que eso trae y bueno, primero toda la solidaridad hacia Karina y bueno, y la repercusión personal y colectiva que tuvo, creo que es algo muy importante. Como me invitó a esto, yo empecé a leer, la verdad, sobre todo sobre discursos de odio, que nunca había tenido una aproximación concreta al tema. Y dentro de las cosas que leí sobre eso, de las características más notorias, digamos, es la intención de causar daño, punto, ¿no? Esa es la característica, digamos, que no hay ninguna definición que la obvie. Después hay otras, así como el contenido del mensaje, la intención de no solo decir, digamos, de una manera dañina, sino también de causar acciones detrás, de catalizar o amplificar tensiones que ya existan, ¿no? Y las consecuencias, siempre como subir la apuesta y darle contenido y darle, atizar el fuego, que todo eso surja si ya estaba ahí. Lo que sucede, bueno, y esto es algo que también viene de los estudiosos del racismo, y eso es que, bueno, esas cuestiones siempre van increciendo, ¿no? Y de las extremas consecuencias de eso, que en el racismo es muy, muy obvio, son incluso los genocidios, ¿no? Entonces, el discurso de odio, la violencia, y sobre todo la violencia en esos niveles, que ahora con las redes sociales, además, como que cada día crecen más como burbuja, es algo que creo que cotidianamente tendríamos que militar cada una y cada uno de nosotros en cómo pararlo, cómo poder desarticularlo. La verdad, yo no sé cómo desarticularlo, pero sí me parece que el nombrarlo, el decir que no, es indispensable y tendría que ser un ejercicio de democracia y de cuidado a la libertad de expresión, que era lo primero que decías vos, sin duda, para tratar de frenarlo. Todo esto lo que demuestra también, como dice José, ¿no? O sea, lo más grave es dónde pasó, porque la verdad es que si pasa en el plenario del Partido Nacional no me sorprendería, perdón, lo dije, pero no me sorprendería. Ahora, no puede pasar ahí donde pasó, no puede, o sea, no es que cagada, es que no puede pasar en esos espacios. Y yo creo que, bueno, que desgraciadamente muchos de nuestros espacios de militancia social, político-partidaria, etcétera, todavía sigue impregnado de una violencia latente, que a veces es simplemente que el señor que está sentado del otro lado habla 20 minutos pensando que está diciendo cosas muy interesantes y no dijo nada, y el resto de los que estamos ahí tenemos que escuchar esa intervención como si tuviese algo de trascendente, y capaz que lo único que lleva al señor a dar esa... estoy hablando de una asamblea, de un espacio, una reunión cualquiera, ¿no? Y por supuesto que no son todos los compañeros varones los que hacen eso, pero yo me he visto muchas veces en mis tareas militantes, en las reuniones, etcétera, teniendo que escuchar al señor que ya no está diciendo nada, pero hace 15 minutos que está hablando. No le vamos a decir, compañero, ya se entendió la idea, vamos cortando y que circule la palabra. Bueno, ese tipo de situaciones es aparentemente incomparable con lo que ocurrió, pero bueno, son
las constantes vicios de no libertades, de no respeto, ¿no? De construcción de violencias. Entonces, bueno, creo que cada una y cada uno de nosotros tendría que poder, tendría que poder parar eso en sus espacios, gracias, en sus espacios de trabajo cotidiano, de participación cotidiana, ¿no? Que todos tendamos a generar espacios más democráticos y reflexiones que nos sumen a todos y que a todas, a todes, porque es la única forma de poder controlar que esto no se repita. Y ahí capaz que yo solo tengo preguntas, la verdad, para compartir, pero una de las cuestiones que me llevaba a pensar era, bueno, lo más importante a mí me parecería pensar en cómo evitar esto, ¿no? Que no vuelva a pasar. Me parecería también pensar en, bueno, ¿cómo reparamos? Yo creo que esto, estoy re de acuerdo, Rina, contigo, que solo estar hablando hoy aquí de esto y juntarnos para esto me parece que es, aunque sea muy ínfima, pero es un pequeño acto de reparación. Creo que tenemos que visibilizar, tenemos que reparar y tenemos que evitar situaciones como esta. Bueno, ¿cómo hacemos cada una de estas cosas? Creo que hay que visibilizar, hay que contarlo, hay que explicarlo. Me acuerdo que cuando sucedió, lo primero que hice antes de preguntarle a Karina o mandarle mensajito o algo, justo salió un artículo en La Diaria, ¿no? Pero en realidad era una nota mínima, no me contó nada de lo que pasó. Entonces yo decía, bueno, capaz que después salieron otras. No, es que yo no quise... Ah, ok, ok. No quise hablar. Entonces yo lo que sentí en ese momento es, yo necesito saber, quiero saber lo que pasó, pero no como el chusmerío de qué pasó, sino por la trascendencia política que ese acto tiene, ¿no? Por cómo nos paramos frente a eso, cómo nos paramos los distintos movimientos y organismos feministas que hay en los partidos políticos, en las organizaciones barriales, en las organizaciones de segundo grado. ¿Qué vamos a decir frente a eso, no? Entonces, eso me parece que sí es relevante. Y me parece entonces que tenemos que seguir hablando de esto, mostrándolo, que de alguna manera sea un hito para que nos permita construir sobre eso. Y eso construye reparación también, porque de alguna manera, bueno, podrían salir cosas mejores y capaz que simplemente que no vuelva a suceder o que no suceda acá, ya es mucho decir. Y bueno, y en esa construcción, digamos, o en esa intención de aprender de lo que sucedió, creo que las contranarrativas, o sea, las cosas que tiene que decir Karina, para decir las trabajadoras sexuales, es fundamental, ¿no? Y bueno, y capaz que muchas otras mujeres que también sufren violencias de otros tipos. Pero bueno, me parece que el odio solo se combate hablando, entendiéndonos, conversando, y que para esta acción concreta, digamos, lo que sí tenemos que hacer es más espacios como estos que se multipliquen y comunicar de mil maneras, en los periódicos, en la radio. Yo entiendo y estoy, obviamente es lo que vos sientas y lo que vos creas, pero yo creo de verdad que el difundir lo que pasó es imprescindible para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, capaz que eso, ¿cuál es...? Yo creo que hay una cuestión muy grave de lo que pasa contra una persona, sin lugar a dudas, pero también hay algo muy grave que pasa contra todas y contra la sociedad en sí misma cuando un acto así se da. Estamos en tiempos, además, donde a nivel nacional, por más que eso haya pasado en otro lado, pero que sí la libertad de expresión está en jaque en términos reales. Hay distintos espacios donde uno se puede expresar mejor o no. Si estás en la educación, olvídate, ¿no? Si estás en determinados lugares, digamos, socialmente, casi temés lo que vas a decir o no. Y bueno, y entonces creo que nuestros grupos de pertenencia y sobre todo los grupos feministas no pueden ser jamás un espacio de opresión y que donde no se nos permita el diálogo y donde no se nos permita, como dice Karina, de verdad, decir lo que pensamos. Si de verdad lo estoy pensando, ¿por qué no lo podría decir? ¿Sí?
convenceme de otra cosa, pero no me calles, ¿no? Gracias, nada más. Hay un documental que les recomiendo para que vean, no sé, quizás lo conocen, que se llama Género bajo ataque, que un poco resume esto que ustedes plantean, ¿no? Esto que viene construido desde el primer mundo y que llega a nuestra América Latina, y cómo está totalmente atravesado también, como decía hoy yo al inicio, en un sistema capitalista que invierte profundamente y conscientemente en crear estas nuevas lógicas y construcciones, ¿no? de fábricas que generen más y más violencias en esta cosa de reproducción permanente. Bien, qué interpelante, porque aparte yo estaba acordándome de una charla que tuvimos en este mismo espacio, me olvidé, hoy lo dijiste vos igual ya, de agradecer a Javier Causillas que nos prestó el espacio, una charla que hubo aquí sobre género, ¿no? Y pensaba, ¿cuántos espacios de estos, de los que hablaba Patricia también, ¿no? ¿Cuántas veces uno se va tan dañado, tan dañada y sin poder expresar, ¿no? Hemos naturalizado algo del orden del daño y del padecimiento emocional, ¿no? Si será importante, en una sociedad donde aparte justamente no habilita a poder hablar de, ¿no? La tristeza, el daño que me generó la intervención de la compañera, me levantó la voz, me sentí maltratada. El maltrato es violencia y estamos naturalizando, el sistema tenemos que estar con un nivel de atención profundo en lo sensible, en lo intelectual, en lo amoroso. Y el silencio en público ante el maltrato también y es violencia. El silencio, exactamente. También. Exactamente, sí. Estamos acostumbradas a ver que pasan escenas y quizás algunas personas se animan a levantar la voz. Y esto que vos decías, y hay otras que se te acercan y te dicen bajito, che, qué horrible lo que te pasó. Decirlo en voz alta, acá conmigo, adelante de todo el mundo. Sí. Sí, claro. Ahora te decimos que no. O sea, no entendía nada. Nadie entendía nada de lo que estábamos hablando. Acá cerca, pará. Y esta. No, está bien. La idea es intercambiar. Bueno, bien. Estás bien. Hola. No, yo quiero compartir una experiencia para llevar como este discurso a específicamente el discurso de las abolicionistas. Yo soy militante por la abolición del trabajo. Fin del comunicado. ¿No? El trabajo es explotación y hay que acabar con el capitalismo. O sea, eso es, para mí, esa es mi posición y desde ahí arranca la discusión. Entonces, discutir con una comunista que trabajo sexual es explotación porque implica opresión, a mí me dan ganas de llorar. O sea, me dan ganas de llorar. Porque discutir eso con un cura lo puedo entender, pero con una mujer comunista no lo puedo entender. El discurso de las abolicionistas, yo me empecé a militar con las trabajadoras sexuales porque me hice feminista y me hice militante de las trabajadoras, aliada, ¿no? Como intelectual feminista, el mismo día, a la misma hora, porque me di cuenta que ahí había una disputa para dar específica, algo que valía la pena, ¿no? Poner el cuerpo, y me tocó estar con Karina en un debate muy heavy, que por suerte fue con Zoom porque nos hubiéramos recagado a piñas y hubiera estado mejor porque no nos hubiéramos quedado con la calentura que nos quedamos. Pero bueno, no pasó, fue por Zoom. Por suerte, porque lo habían organizado unos gurises del liceo en Buenos Aires, pobre gurises. Nada, la situación de violencia y el discurso de las abolicionistas, yo creo que lo clave en relación con la violencia que ellas despliegan es amparadas en la violencia que vivieron las mujeres que se entienden víctimas de prostitución. Y entonces la situación es, ellas lo que dicen es a esas mujeres que pasaron cosas muy horribles, entonces no se les puede decir nada. Y entonces lo que hacen es sostienen la violencia que está desplegando una mujer que sí, probablemente vivió cosas muy horribles, igual que un violador, que seguro que vivió cosas muy horribles, y eso no quiere decir que entonces podamos permitirle a un violador seguir adelante con la violación, porque entonces, ¿por qué pobre? Fíjate vos que, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, pero pobre pasó cosas muy horribles.
Eso es lo que estamos amparando y es desde ese lugar que el discurso abolicionista se para y que dice que tenemos que escucharlas a ellas sin importar las violencias que están desplegando. Entonces, a mí me parece como importante, y este ejemplo, el ejemplo de la violación para mí es clave, porque lo que muestra es esto, es yo como acompañante terapéutica que estuve trabajando en INAU como acompañante de hospital, yo intenté trabajar en la cárcel y me interesaba trabajar con los varones en la cárcel. Pedí pase y no me lo permitieron, pero es eso, yo entiendo que sí, que hay personas que pasaron por cosas muy horribles y con las que hay que trabajar y que hay que ayudarlos porque todos merecemos una oportunidad, ¿no? Entonces, si estás frente a alguien que está, que necesita un espacio para decir cosas con las que no estás de acuerdo, que te parecen horribles, escuchalo, discutile y frenalo cuando se pasa de la raya. Porque porque construir espacios en donde podamos hablar implica que ustedes estén callados mientras yo hablo. Si no, no vamos a poder construir nada. Y después yo tendré que escuchar un discurso distinto. Hoy es un espacio cuidado, o sea, es muy difícil que venga alguien a irrumpir, no va a pasar, pero podría pasar y debería poder pasar. Y a nosotros nos empezó a pasar que dejamos de poder tener debates. A mí me bloquearon, yo tenía un Instagram sobre trabajo sexual es trabajo, que me lo bloquearon los abolicionistas, con todas denuncias, todas falsas, pero se llamaba trabajo sexual es trabajo, olvídate. Me cerraron todo, bueno, no. Pero lo interesante es eso. Bueno, por supuesto que asumían las abolicionistas que yo era trabajadora sexual y me hablaban como si lo fuera y me decían cosas como te violan y no te das cuenta. Y yo les contestaba, bueno, entonces los milicos cuando no nos toman la denuncia tienen razón. Fíjate vos qué loco. Tienen razón porque no nos damos cuenta. ¿No? O sea, ¿cuál es el discurso que tú estás legitimando con esa barbaridad que estás diciendo? Yo no me doy cuenta cuando me violan, ¿en serio me estás diciendo? O sea, el tema de la gravedad y la... A mí me parece como interesante esto que traías, el discurso académico es un discurso muy elaborado, el abolicionista, y viene de España y viene creciendo, a nosotros nos llega particularmente desde España, y es un discurso muy violento. El discurso en sí, todo el discurso, todo el armado es un discurso complejísimo, y por eso me parece que es importante acuerparlo desde lo intelectual también, porque hay que desarmar y desarticular esos disparates que dicen, ¿no? Esto del trabajo como algo que hay que terminar porque implica explotación. Trabajo es explotación. Trabajo es explotación. ¿Ya? Es la definición de trabajo. Entonces, si aspiramos a lograr trabajos con menos explotación, ¿cómo han hecho los trabajadores a lo largo de la historia? Y hablo en masculino, porque cuando pensamos en los trabajadores estamos pensando en los varones de la industria, que parece que eran los únicos, no importa. Pensemos en los varones de la industria, cómo se organizan, cómo enfrentaron las 18 horas de trabajo que tenían que enfrentar. ¿Eso no era explotación? ¿Y qué vamos a salir a...? Fíjense acá, estamos acá cerquita del puerto, los compañeros del SUMA están dando una lucha enorme para salir de condiciones de explotación. Condiciones de explotación, estamos hablando de que usan el Código del Comercio de 1860 para hablar de motín, ¿no? Que lo que hicieron fue una huelga. Pero están hablando de motín porque usan el Código de 1860. ¿Vamos a ir a abolir el trabajo de los compañeros de la pesca? ¿Vos le vas a ir a dar de comer a esa gente? No. ¿Qué haces? Los ayudás para que se organicen. Y el que quiera dejar de ser pescador, ayúdalo para que deje de trabajar en la pesca bajosa. También tenés que ir a ayudarlo. ¿O no hay que ayudarlos para que dejen de trabajar bajo ese régimen de explotación? Por supuesto que sí. Yo no voy a ir a decir, se cierra el sindicato, esto está todo prohibido. Fíjate, ¿el qué? Para exponerlos a la mayor explotación de no tener la posibilidad de organizarse, ¿cómo se hacen los trabajadores para enfrentar la explotación históricamente? Organizándose. Y si después quieren dejar de ser trabajadoras sexuales, vamos. Y si no quieren dejar de ser trabajadoras sexuales, vamos. ¿Yo quién soy para decidir sobre lo que ellas quieren o no quieren ser en función de toda su historia? Porque también es eso, es el bagaje de toda la historia, todo lo que hemos pasado. Vos tenés que poder plantarte y llevar adelante tu vida en las condiciones que te da esta sociedad. Y perdón que me extendí un montón. Siguiendo el hilo de lo que dice Isa, que lo complejo de esos discursos que vienen de otros espacios, lo complejo, ¿no? lo bien armado de esos discursos que vienen de otros espacios, es lo que nos impide a nosotras, que no hablamos como académicas, hablamos como hablamos, ¿no? Y invalidan. Y está bien
Bueno, pero se invalidan lo que hablamos, ¿no? Vos decís una frase concreta y de esa la agarra una freudiana, la agarra una esto, la agarra una otro y saca 50.000 conjeturas diferentes en base a lo que estudiaron, ¿no? Cuando yo en realidad quise decir la concha de la lora. Entonces, la necesidad de pasar cualquier discurso a catedralizarlo y no tomarlo desde la devolución misma del momento histórico, circunstancial que la persona está vociferando, eso es lo que nos inhabilita totalmente, porque la mayoría de nosotras no podemos dejar de estar atendiendo a los clientes para ir a estudiar a la universidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres pobres que llegan, sus hijos, a la universidad se tienen que terminar prostituyendo para terminar de pagar la carrera. ¿Ah? Entonces digo, tiene que ver con el que decimos y con el que valide en el que decimos, aunque no tengamos cocarda de catedrática. Lo que nosotras vivimos está entre medio de las líneas que las facultativas y que las catedráticas escriben, porque es vivencial. Pero nos agarran de conejito de India para experimentarnos y para traducir lo que nosotros decimos cuando en realidad a veces ni se aproxima a lo que quieren decir. Nosotros tuvimos en 2010 las iluminadas del Instituto Nacional de las Mujeres hicieron un proyecto para sacar a las trabajadoras sexuales de trabajo sexual. Nos mandaron a estudiar motosierra. Soy la única que está capacitada para cortar todo tipo de palo. Tengo un precioso carnet que me dice motosierrista. Y tengo una libreta que dice trabajadora sexual. Sí, motosierrita vaginal. ¿Entendés? Y cuando nos metieron en una bolsa con las mujeres con violencia doméstica, mujeres privadas de la libertad y mujeres migrantes. ¿Ah? Nos metieron juntas, capacitaron a 60 personas. Las capacitaciones eran los días sábados, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Día sábado, que cuando la whiskería en el pueblo más trabaja. Los días sábados. ¿No? Nos anotamos 13. De las 13 quedamos 2. Las 2 vivíamos en la whiskería La Posta, que por suerte la vieja murió. Las 2 vivíamos ahí. ¿No? Y nosotros teníamos que pagar la multa, porque si ella no había cerrado a las 7 de la mañana cuando nosotros teníamos que ir, nosotros no podíamos salir. Y nosotros pagamos para capacitarnos de motosierrista. ¿Qué pasó cuando nos recibimos todos? Yo me recibí con 11. Mi compañera se recibió con 12. Fuimos solamente 8 las que nos recibimos con las mayores notas. Solo 8. ¿Qué dijeron esto? No, vamos a contratar a los otros 58, a las 2 trabajadoras sexuales, no las vamos a contratar porque generan un peligro en la planta, ¿no? Que en ese entonces estaba UPM y era Forestal Oriental la calle. Digo, ¿peligro de qué? ¿Peligro de qué? Si cuando ellos salen de los montes, las compañeras de paso la agarran ahí en la ruta, los largan todos pelados. O sea, acá es cuando menos peligro corren. Porque ya vienen todos pelados. Y no nos dieron trabajo por eso. ¿Ah? Siendo que en realidad lo que nos podrían haber conseguido era para poder trabajar en la plantación de plantines que hasta ahora estaríamos laburando. Que las compañeras que se anotaron siendo personas en oferta de servicios sexuales, sin libreta, sino hasta ahora están laburando todas con un bruto trabajo y pudieron salir de trabajo sexual. Entonces tenés que mentirle. Tenés que venir y mentirle y decirle, ay, pobrecita, yo lo que me pasa, ¿para qué? Tenés que volver a revictimizarte para así acceder. Y seguís metiendo. Le mentí al cliente, le mentí al Estado, le mentí a todo. Entonces, ¿qué viví? En una burbuja viví. En la que un día te despertás y no sabés qué vas a hacer con lo que te pasa porque no sos de acá, no sos de allá. No tengo lugar. Claudia. Perdón. Acá. Como te sientas más cómoda, Perdón. si no levantás la voz, como Vení, te sientas más sentate cómoda. acá. O si no llevamos el como se sientan más cómodas, ¿está? También, bueno, acá. Pará. Hola, Claudia. ¿Querés sentarte, Acá, Claudia, sentate acá que está el micrófono. Ahí va. Sí, arrímate. Hola, Claudia, la nueva presidenta de Otras.
por supuesto, trabajadora sexual activa. Lo que yo pienso, y lo digo de mi persona, todo lo que dijeron es conmovedor. Soy una de las brutas que hablo como gallina, porque las compañeras somos brutas, somos un diamante sin pulir. Digo que realmente nos tendrían que pulir un poco. Estoy media nerviosa, si ven. Pero lo que tendrían que hacer es darle más herramientas a las compañeras para que reduzcan el trabajo sexual, como que estamos haciendo de otras con la intendencia, que ahora estamos haciendo manicuría, manipulación. Y las compañeras a muchas les cuesta porque salir de las whiskerías les cobran multa, como dice Karina. Hay compañeras que han dejado de ir a manicuría porque tienen que pagar multas para poder salir a buscar otro trabajo y no pueden hacerlo. Eso es lo que está pasando. Esos son los dueños. Esos son los dueños de nosotros y de la vida de nosotros. Digo, eso es lo que está pasando con las compañeras. Eso es lo que quería decir y expresarme, la verdad, y gracias a Karina por la invitación. No, gracias a vos. Cuando decís herramientas, pues son herramientas laborales. Claro, herramientas laborales para que las compañeras puedan reducir el trabajo sexual, para que puedan salir del trabajo sexual. Pero no solo laborales, no solo laborales. El constructo familiar que genera la trabajadora sexual está basado en el ingreso. ¿Cuánto dinero te ingresa en tu casa? Es la cantidad de conflictos que puedas llegar a tener. La cantidad de gente que te pueda o no cuidar los gurises, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que solo la accesibilidad. Y la otra cosa, tiene que ser en dos de vaivén, porque las compañeras, tenemos compañeras, ¿cómo es la compañera que tiene todos los estudios? Y tenemos una compañera trans que tiene estudio de toda clase de enfermería y no puede conseguir trabajo. No es lo mismo una compañera trabajadora sexual cis que una compañera trabajadora sexual trans, ¿no? La mayoría de las compañeras trans tienen estudio, han hecho capacitación y no las contratan no por ser trabajadora sexual, sino por ser trans. ¿Ah? Y la otra cosa es que muchas de las cosas que las compañeras hacen para la salida, que son una de las cosas que también se agarran para decir, no quieren salir. Bueno, si no quisiéramos salir no tendríamos tanto diploma, tantas capacitaciones y tantas cosas. El problema es que no se trabaja con la estigmatización que recibimos por ser trabajadoras sexuales. Se trabaja siempre sobre el sujeto que está en situación de oferta de servicios sexuales. Pero no se trabaja con la otra parte, como no se trabaja tampoco con los clientes que pagan para que eso siga pasando. Entonces, hasta que no abordemos las dos cosas de este lado, podremos llegar a tener el mercado laboral saturado de trabajadoras sexuales con 50 diplomas cada una, pero siguen paradas en la esquina. Muy bien. Esto que Claudia traía, que es súper importante, ¿no? En nuestro Estado, claramente, el trabajo sexual, paradójicamente, pese a ser trabajo y está reglamentado, en una ley que, bueno, no sé si todas acá conocemos, una ley muy vieja, atravesada por una mirada... Ay, perdón, me olvidé. Atravesada por una mirada que va desde lo sanitario, ¿no? Y lo punitivo, y donde los conceptos del trabajo en sí mismo no aparecen. El Estado, y en esto hay más de un sector político que ha estado omiso a poner en agenda pública el tema del trabajo sexual. Por suerte, el gobierno departamental, que era lo que decía Claudia, está trabajando con algún tipo de capacitaciones, pero es esto que dice Karina, ¿no? Capacitaciones y después ¿qué? ¿No? Es una condición necesaria, pero claramente no es una condición suficiente. Igual es un avance que estamos... Eso para mí que soy angurrienta, ¿no? Igual mi compañera está feliz. Están felices con lo que... Me refiero, está siendo un éxito y acá tenemos una de las compañeras que está trabajando y acompañando, Silvia, que gracias por estar con nosotras. Victoria no pudo venir, pero bueno, nada. ¿Es tu teléfono ese? Sí. No, lo que decía es que si bien el gobierno departamental está tomando algunas medidas, claro, es apenas un inicio después de tantos años de olvido, ¿no? Apenas un inicio. La primera vez que las trabajadoras sexuales pidieron ayuda a la Intendencia de Montevideo fue con una carta al intendente Mariano Arana, cuando era intendente.
Desde aquel entonces Bueno. hasta este momento nunca se había hecho nada por nosotros. Recién se toma la temática del trabajo sexual a nivel del gobierno departamental en el anterior quinquenio. Incluso se hace una investigación con la ONG El Paso. Con el Exacto. que se está trabajando ahora. Y bueno, hoy se está trabajando a nivel de policlínicas, a nivel de capacitaciones. Y sí hay un dato interesante en relación a los cupos laborales, que la Intendencia, así como tiene los cupos que corresponden por ley, ha integrado dentro de sus lógicas y de su postura política el tema del cupo a trabajadoras sexuales. Claramente con esto no llegamos no, pero bueno, es un inicio de construcción que debemos seguir profundizando. Es la única intendencia del país que lo hace, y tiene un cupo de 20 trabajadoras por llamado anual. De un total de 722 que ingresan nuevas trabajadoras sexuales por año, según ACE. 20 contra 722 que hay pila para hacer. Yo fui una de las que salí sorteada en el ABC y yo puedo decir que pude reducir un poco el trabajo sexual. No irme a parar bajo la lluvia, poder decir, tenía un sueldo por mes, hacía un surtido y decía los días que llueva me podía tomar y decir, me quedo en mi casa con mis hijos. Eso es lo que buscan las mujeres trabajadoras sexuales, tener una herramienta o un lugar de trabajo, que tener más oportunidades. Y ahí las compañeras abandonan el trabajo sexual. Muchas quieren salir del trabajo sexual. Y tenemos veteranas de 70 y pico de años que están paradas. Sí, yo quería comentar algo. Hola. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Me llamo Sai, soy una persona trans no binaria y muchas gracias por todas las exposiciones. Me quedo como reflexionando y sintiendo mucho en esto que también traía Cari de la emoción, ¿no? De que a veces no todo tiene que pasar tanto por la por la mente, sino como no disociar. Pero antes de que ellas se empiecen a exponer, yo les comentaba cómo algunos feminismos generan discursos y por ende también acciones de odio, ¿no?, hacia las personas trans, tragas, maricas, intersexuales, no binarias, colocándoles en un lugar subordinado que genera también violencia, ¿no? Bajo un esencialismo biologicista donde supuestamente mujer es quien tiene vulva solamente, ¿no? Y hombre es quien tiene falo. Entonces reducen a eso, a la genitalidad, y es como muy violento. Generando también como algo binario, como una dicotomía de, esto es súper binario, hombre, mujer, como si tampoco existiesen otras formas también de entender lo que es la identidad y de ir deviniendo, ¿no? No somos herméticos. En ese sentido, en la mayoría de los casos, estas feministas muchas veces están relacionadas al abolicionismo y a estos discursos violentos en relación al trabajo sexual. Como que no hay que perder de vista esto, que realmente hay relaciones, en esto que también traía José, de esto está pensado, está reflexionado y hay como planes, más allá de lo que a veces podemos darnos cuenta en un principio. Y eso, es necesario poder como contraatacar todas estas violencias. Y como traía Karina en un principio, en el sistema patriarcal somos todas partes, y esto de tampoco, qué bueno la mujer y qué malo el hombre, no, somos sujetos todos, sujetos justamente de un sistema patriarcal que no es esto del varón malo y la mujer bueno, porque también se pueden construir desde ahí algunos discursos violentos. Nada de eso. Muchas gracias.
Si les parece, vamos a arrancar con la segunda vuelta de exposiciones y volvemos al intercambio, ¿sí? Un poco lo que habíamos planteado al inicio, que en esta segunda parte vamos a tratar de mirar un poco más en esto de corto y mediano plazo para llevarnos cosas, para seguir pensando, sintiendo y construyendo en clave de, bueno, una suerte de acuerdos a las que podamos llegar de esto, qué cosas no son negociables, ¿no? ¿Seguimos el mismo orden? Arranca Cari. Yo ya hablé. Creo que José. Entonces va José. Preparada. Más o menos. Siempre lista. A veces improvisamos también. Es tan necesario improvisar, ¿viste? Todo es tan cambiante, tan volátil. Como para encuadrar un poco, quizás pararme un poco desde donde yo activo hace mucho tiempo, desde los feminismos, activos de la mirada, de la corriente crítica de pensamiento, desde la acción política de los transfeminismos. Entonces, obviamente que mi posicionamiento siempre va a ser desde ahí. En esto de las invalidaciones y de las no legitimaciones de determinadas voces, ¿no? Porque también, como a las putas, a las travestis, a las trabas, a las trans, nos costó muchísimo tiempo inscribirnos dentro de este movimiento. Y de hecho, hoy en día seguimos más o menos inscriptas, porque no es que todas salimos con la bandera de los feminismos ahí a incluirnos o a participar de determinados espacios, porque de hecho es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Y es esto que decíamos hoy anteriormente, tanto las putas como las travestis, que estamos como muy abajo en lo que tienen que ver con quizás las cuestiones de accesibilidades o los determinados escalones que hay que subir, que caminar en esta sociedad para que nuestras voces se legitimen, para que nuestras voces sean escuchadas. Llegar a los feminismos nos costó como un tiempo prudencial y que hoy en día tampoco estamos tan adentro, sino que somos algunas las que activamos intentando generar esas inscripciones, ¿no? ¿Que tienen tensiones? Por supuesto que tienen tensiones. ¿Que hay contradicciones? También hay contradicciones. ¿Que hay demandas? También hay demandas. Y que a veces nos agarramos de los pelos desde el punto de vista discursivo, también lo hacemos. Porque entendemos justamente eso, la pluralidad del movimiento y la diversidad de voces. Pero también entendemos la necesidad quizás de que esas voces hoy ya sean en primera persona, que ya basta de las académicas que hablen por nosotros, ya basta de las académicas que nos utilicen, como dijo Karina Ode, conejillo de indias para sus tesis, para sus investigaciones, para sus libros, para sus cuestiones. O sea, sin tener el respeto y la cercanía con los temas, ¿no? Porque también los estudian con un alejamiento y con una frialdad que decís, wow, chao. Los nombres te ponen Claro, entonces decís, no. Cuando fuimos a Argentina, el proceso de la ley trans, me acuerdo que una de las compañeras de una organización argentina decía que ella le tocó ser tutora de una compañera que era estudiante de antropología en ese momento y le costó tutorear una tesis de grado de un pibe que estudiaba. Y decía, los sujetos travestis se precian de ser personas, o algo así, decía su tesis. Decía, bro, terrible, decía ella, fue terrible, claro que fue terrible. Porque no solamente hablaba desde un lugar de una lejanía y una frialdad total, sino que tenía ningún tipo de proximidad con su objeto de estudio. O sea, hablaba con una frialdad tremenda. Entonces, esas cuestiones son las que no pueden pasar. Y tampoco pueden pasar que en el movimiento, se hegemonice al punto de que las voces imperantes o las voces legitimadas sean solamente las académicas. Y por supuesto que nosotras hemos tenido que sortear un montón de obstáculos y que todavía no estamos en esos lugares, porque primero que putas académicas yo no conozco. Bueno, bien, te aplaudo, me encanta. Te felicito un montón. Y travestis académicas, muy pocas, contadas con los dedos. Entonces, eso, como que todavía seguimos en ese tiempo como bisagra, en ese tiempo como que todavía estamos pidiendo permiso y en realidad ya no tenemos que pedirlo hace mucho tiempo. En eso de que, y que todavía siguen insistiendo del otro lado, pero del otro lado no es el otro lado, del otro lado también es adentro. Siguen insistiendo en seguir escribiendo sobre nosotras, investigándonos a nosotras, haciendo un extractivismo impresionante de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, que después los laureles y los aplausos se los llevan otros y otras. Entonces, eso es lo que no estaría bueno seguir perpetuando, ¿no? En ese sentido,
Digo, quienes nos inscribimos de los transfeminismos como corriente de pensamiento crítico, como acción política, justamente consideramos que sigue siendo imperante cuestionar y ampliar la categoría del sujeto mujer, como único sujeto válido de los feminismos. Entonces me pregunto, ¿dónde están las cuerpas plurales? De tanta pluralidad que hablamos y que enunciamos discursivamente, ¿dónde están esas cuerpas plurales, diversas? Las racializadas, en situación de discapacidad, las locas, las privadas de libertad, las masculinidades trans, las otras formas de habitar lo femenino, las personas no binarias, las originales y las putas. ¿Dónde están esas voces dentro de los feminismos? Todavía no están totalmente legitimadas en primera persona. Siguen siendo subordinadas, siguen queriendo hablar por nosotras, siguen queriendo hacer análisis por fuera de habilitar esas experiencias, por fuera de haber transitado esas experiencias. Todavía hay una insistencia perversa en eso. Entonces es en eso que también tenemos que generar determinados acuerdos. Existe obviamente una tensión histórica entre lo que es el feminismo abolicionista y el reglamentarista, pero siempre lo hemos dicho históricamente, no son las putas, también las travestis y algunas otras feministas también, por supuesto, de que en realidad la atención, el foco de eso no debería estar puesto justamente, tiene que estar puesto ese foco justamente, vuelvo a leer, que la atención debería estar puesto en respetar a las feminidades que a diario han puesto el cuerpo en el ejercicio del trabajo sexual. Entonces es con ellas todo y sin ellas nada. Pero esto aplica para un montón de cuestiones. No solamente para este tema específico, sino que apunta para todos los otros temas que tienen sus especificidades, ¿no? Esto de dejar de hablar por las otras personas, esto de dejar de ser sujetos de análisis, esto de dejar de ser un objeto de estudio y pasar a ser un sujeto de derecho. Esto de dejar de hacer mis investigaciones y mis análisis o mis reflexiones con esas lejanías de lo que implica poner el cuerpo, de lo que implica, todo aquello que implica que me atraviesa el cuerpo, en esto de que nos llenamos también la boca hablando discursivamente de un feminismo interseccional y en realidad después terminamos hablando otras por otras. Entonces, no, eso tiene que terminarse un poco. En ese proceso justamente creo que nos encontramos de seguir construyendo un movimiento feminista plural, interseccional, donde todas las voces sean escuchadas y contempladas, incluidas, pero sobre todo que esas mismas voces sean voces en primera persona. Que para mí las voces en primera persona no es que otra persona no pueda hablar sobre nosotras, no puede hablar por nosotras. Hay una diferencia, hay una distancia abismal. Sobre nosotras, por supuesto, que pueden hablar, pero no pueden hablar de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, y mucho menos analizarlas, porque no las vivieron, no las habitaron, no las padecieron, no las transitaron, nunca estuvieron en esos lugares. Entonces es el respeto por eso. Y como un poco para cerrar, traje como la mitad de, porque nosotras venimos hace muchos años tejiendo con lo que vienen siendo los feminismos más desde abajo, los feminismos comunitarios o territoriales. Tenemos diálogo con todos los feminismos, por supuesto, porque creo que en un punto, si buscamos la pluralidad y esto de construir colectivamente, creo que todos son necesarios y en ese todos los feminismos necesarios hay algunas salvedades. Y que tienen que ver con estos feminismos académicos ultra hegemónicos y radicales en un punto, pero también con los otros feminismos o intentos de inscribirse en los feminismos que han venido también surgiendo y reproduciéndose en nuestro país, que también vienen de otro tiempo, vienen de otros países. Y en eso me remonto a las primeras olas de los feminismos, de los 70, cuando el sujeto del feminismo mujer era aquel vulvaportante. Aquello de las... hay un concepto que utilizan las compañeras argentinas, las conchatenientes, ¿no? Las conchatenientes en varias acepciones del concepto, ¿no? No solo por conchatenientes porque las tienen, sino porque se ponen la gorra. Entonces hay como un juego bastante lindo en ese concepto que a mí me encanta utilizarlo. Y que hay una vuelta de un regreso a intentar volver a reinstalar ese sujeto como el único válido, el único legítimo, el único sujeto reconocido y habilitado para los feminismos, ¿no? Y así como estos feminismos hegemónicos que vienen como pisando fuerte, que vienen llegando desde España, como bien lo dijo la compañera, que se paran muy fuertemente con un discurso intransigente abolicionista, también están los otros discursos que se paran
y que tienen mucha hermandad, mucha alianza con estos otros posicionamientos políticos, ¿no? Que son los feminismos transexcluyentes, que en nuestro país están como generando una cosa tremenda. Allá por el 2016, cuando recién comenzaron a tener voz, de primera voz, recuerdo que yo participé de las jornadas de debate feminista, que cerré la mesa del 2016 en la Intendencia. Fue en la Intendencia esa. Fue en la facultad, fue en la jornada, pero el cierre fue en la Intendencia. Y en aquel momento yo hice como un posicionamiento discursivo y político en cuanto a, bueno, ¿qué está pasando? Y les contesté públicamente a esos posicionamientos feministas. Digámosle así, yo soy una convencida de que eso no es feminismo. Y lo voy a argumentar ahora enseguida. Y les dije públicamente que no podía caber ese tipo de pensamiento y de accionar político dentro de un movimiento emancipatorio de libertades y que venía construyendo un pluralismo que en realidad eso lo tiraba por tierra y que era volver 40 años para atrás. Y que era necesario como posicionarnos políticamente con respecto a esos enunciados, a esos discursos, esas prácticas políticas. Porque entiendo justamente que todo discurso, pensamiento o accionar que excluya, que clasifique, que jerarquice, que categorice, es odio, es violencia. Por ende es patriarcado queriéndose disfrazar de feminismo. O sea, ahí no hay ningún feminismo. Un feminismo que haga todo esto que acabo de nombrar no es feminismo, es patriarcado. Entonces desde ahí nos juntamos en muchísimas otras instancias con las compañeras que venían organizando los 8M, que en aquel momento, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después pasó a llamarse Tejido Feminista. Y lo que hicimos fue construir, porque en realidad yo creo que, además de lo que dijo Patricia, que es necesario sí generar espacios, es necesario sí poder amplificar estas voces y estos posicionamientos, estos enunciados y estos discursos, o sea, nuestras voces, y sobre todo poder contar qué es lo que pasa y poder darle voz a eso. Además también de eso hay que posicionarse políticamente. No alcanza con que generemos charlas. No alcanza con que nos juntemos unas pocas, unas cuantas, unos cuantos, unos cuantes, a hablar sobre estos temas. Tenemos que necesariamente, si estamos organizados y organizados, marcar un posicionamiento político. Porque acá estamos hablando de política. No hablamos ni de otra cosa, no hablamos de otra cosa. Y yo soy suficientemente política para entenderlo. Entonces, en el 8M pasado nos juntamos con todas las compañeras de diversas organizaciones que venían construyendo el 8M pasado y escribimos en conjunto una manifiesta. Para lo cual yo, para cerrar, voy a compartirles un pedacito nada más de esa manifiesta, porque es muy larga, no la traje toda. Después, si quieren, se las paso. Igual está colgada en las redes mías y de otras compañeras del tejido feminista de lo que fue el 8M pasado. Y esta manifiesta es un mimo también para este espacio. Es una caricia, porque en realidad habla de un posicionamiento político claro, habla de una construcción que hemos venido tejiendo entre nosotras, y aplica tanto para esos discursos de odio que tienen que ver con el abolicionismo como para también lo transexcluyente. Tiene que ver porque habla de lo mismo, habla del odio, habla justamente de cuestiones que no pueden suceder a la interna de un movimiento que trabaja o que quiere de alguna manera potenciar las libertades. Y dice un poco así el final de esta manifiesta, ¿no? No permitiremos que enlacen con tanta liviandad nuestras vivencias y decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestros deseos, las posiciones que habitamos y las batallas que damos con nociones individualistas y despolitizadas. Las violencias que nos atraviesan son estructurales. Venimos a decir que estamos tejiendo espacios de dignidad y nuestra lucha es colectiva. El problema es su eurocentrismo, su clasismo y su racismo. El problema es cómo conectan sus discursos con la derecha extrema en este momento histórico de despliegue de violencias y precarización de nuestras vidas. Y el problema son sus efectos materiales, no es solamente teoría, ni se queda en las redes sociales, repercute directamente o indirectamente en nuestras vidas y recae sobre nuestros cuerpos. Venimos a denunciar las violencias que se ejercen y habilitan en nombre del feminismo. Hemos caminado desde nuestra revisión constante, desde la politicidad afectiva, desde el encuentro que nos desafía, desde el habitar nuestras incomodidades, desde la politización de nuestros dolores y nuestras vidas. Sabemos que la riqueza de nuestro feminismo radica en la diferencia que nos constituyen. No nos hemos encontrado desde ningún biologicismo. Mareas de voces en diálogo y encuentros cuerpo a cuerpo, historia a historia, ya nos han mostrado eso. Venimos a decir que son nuestras experiencias de opresión, nuestro horizonte político y nuestros deseos de cambiarlo todo lo que nos acuerpa. No somos un bloque monolítico, una clase, una estructura rígida. Nos entramamos desde un dinamismo constante que conecta
lo que compartimos y gestiona las diferencias. Su concepción de la mujer como individuo y sujeto político rígido no contempla lo diferentes que somos e individualiza que no nos es lo mismo habitar un cuerpo racializado, migrante, pobre, no heterosexual, trans. Negar las diferencias decanta en un movimiento donde la voz es tomada por los cuerpos tradicionalmente hegemónicos, blancos, adinerados, académicos, heterosexuales. Venimos a decir que todas nuestras cuerpas son sujetas de opresión. No estamos para disputarnos los espacios entre nosotras, replicando prácticas de exclusión, negación y desencuentro. Ya el régimen patriarcal y capitalista que estamos derribando se encarga de ello. Venimos a decir que no aceptamos la complicidad con la mediación patriarcal que su discurso nos propone. No queremos ni aceptamos un feminismo que hable en nuestro nombre y nos reduzca. No queremos ni aceptamos un feminismo que niegue la potencia política y transformadora de nuestro caminar y nuestra existencia. No queremos ni aceptamos un feminismo que desde la mezquindad empobrezca y obture nuestra multiplicidad, que es potencia. Nuestros feminismos no detentan poder de exclusión, no nos niegan y no nos violentan. Y esto es importantísimo. Nos encontramos desde el disfrute que siempre se nos negó, en un reclamo digno de rabia y celebración que sabemos juntes, de sabernos juntes y vivas. Venimos a decir desde la nostredad que construimos, desde nuestras rabias, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestros dolores, desde aquellas violencias que nos atraviesan y desde los bordes que el heterosistema patriarcal se ha esforzado en inventar. Hace muchas vidas que tejemos este territorio nuestro que deseamos. No hay novedad en esta nostredad. Venimos hoy a volver a nombrarnos porque hemos densificado nuestro encuentro y porque siempre ha sido nuestra tarea histórica rebelde que no nos borre las memorias. Venimos a decir desde nuestro feminismo, que son abrazo y trinchera, que nuestra radicalidad está en nuestro encuentro. Gracias. Yo no tengo nada más que agregar, la verdad, no. Ahora vamos a sacar esto. Bueno, escribo todo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera... En esto puedo decir una cosa, esto Sí. que decía José, una parte que decís, no hay disputas entre nosotras. No debiera. No, No debiera. no, es una utopía, porque sí hay disputas entre nosotras. Vaya que las hay. Tenemos un largo camino para recorrer en eso, Sí. porque tenemos que ser honestas intelectual y emocionalmente. Vaya que hay disputas y ejercicios de poder y ansias de poder y de ego entre nosotras. Vaya. Y eso sí lo vivimos en nuestros cuerpos todos los días, en distintos ámbitos de militancia, de trabajo, institucionales, incluso de los más progresistas. Por eso duelen más, ¿no? Por eso duelen mucho más. Me parece súper interesante esto que traía Josefina cuando habla de, ¿no? Esto de hablar en primera voz. Me parece esta sutileza que plantea en cuanto a no es no generar instancias diversas y distintas, porque de hecho en esta mesa estamos sentadas 4 mujeres con distintas historias, con diferentes cruces, con diferentes saberes, con diferentes padecimientos y seguramente con muchas cosas en común. Ahí hay una trama que en algo nos encuentra en este aquí y ahora. Entonces, al hablar de la importancia de hablar en primera voz, no es una postura política excluyente justamente con estos espacios. Es esto de, yo no voy a hablar de, voy a hablar con, voy a pensar y voy a producir con. Y mi saber nuevo, en un ejercicio dialéctico, va a ser a partir del tuyo, del mío, de ustedes. Desde ahí. Tendríamos que encontrarnos más. Totalmente. ¿No? Más encuentro y menos marketing, ¿no? Porque digo, eso de que es válido cuando tenés un espacio lleno, y es válido cuando te rebosa, y esto invalida el mayor acto de resistencia de dictadura que tuvieron todos nuestros antecesores, que fue derrotar un régimen militar solo pudiéndose reunir de a 3.
La resistencia no es número, es continuidad en el tiempo. No es número. Entonces, dejémonos, el aparatito nos hace la lobotomía. Y eso no lo estudié en la catedral de ustedes, en la cosa esa de ustedes. No lo estudié en la universidad. No, espacios íntimos como este, ¿no? Yo confío plenamente en espacios como mucho más intimistas de este tipo, porque creo que se producen cosas distintas. Los espacios no hegemónicos, tenemos la posibilidad de colarnos en algunos vericuetos, que son sumamente interesantes. Y eso es importante tenerlo claro. Voy a cerrar. Me cortó, así trabajamos nosotras. Voy a decir lo último. En esto de las voces, voy a decir lo último porque está. Tengo hambre. En esto de las voces, solamente contar como un ejemplo que tiene que ver con una práctica del gobierno departamental, que es que se está haciendo una capacitación con las policlínicas de Montevideo para que sean centros de referencia en clave de salud integral para las trabajadoras sexuales trans y cis. Y una cuestión súper interesante de este programa en el que se está trabajando es que el equipo de talleristas, justamente en aras de no hacer esta reproducción, que también es violenta, de la que hablaba Josefina, el equipo de talleristas está conformado por 2 personas universitarias y por 2 representantes de trabajadoras sexuales, trans y cis, que en su primera voz y en ese equipo con otras, son quienes tienen a su cargo la responsabilidad de sensibilizar, formar, encontrarse, capacitar a los equipos de las policlínicas de Montevideo. Era eso, porque si no Karina me mata. Gracias por este espacio, nuevamente a Javier, gracias a Karina, gracias a Patricia y a José, y bueno, y por más espacios de este tipo. Gracias. Bueno. Y a ustedes. Bueno, nada, cerrar, agradecerles muchísimo plenamente, pero de en serio, nada, yo estoy, ella me conoce cuando yo venía de allá afuera, y ella era directora de allá en donde está el Sorete ahora, del MIDE, y yo venía con mis bolsos, mis mochilas, mis cosas, con la rapidez con que, bueno, conseguí tiraje, vine a una cosa, vine a otra y me tengo que ir. Y siempre que llegaba y encontraba y hacía cosas, sabía que podía ir, golpear, estar. Y no saben la calentura que me agarraba después cuando me decían, no, lo que pasa es que hubieron cosas más importantes. Hubieron cosas más importantes. Lo importante de esas compañeras era tener una política que combatiera la trata. Y estaba por encima de mí que venía de haber sacado 4 compañeros de una esquina, 2 compañeras de una boca, una compañera de una red de trata con sus hijos, a dedo, a escondida, a la trompada con los milicos, sin que nadie de ninguna institucionalidad nos acompañara, pero para ellas era mucho más importante discutir la trata. Era mucho más importante sentarse, tomar un cafecito, conversar con otras y contarles cuáles eran los lineamientos, las políticas y las cosas que eran. Y después nos mandaban a una de Montevideo que se sentara en la oficina y te llamaba y decía, ¿me podrás traer a tus compañeras a mi oficina que quiero entrevistarlas? Y cuando nosotras le decíamos, porque en ese entonces mi compañera, la turca, ahora, esa también ya sé, esa en cualquier momento echa mierda. Ya también se burocratizó. Porque viste que después que empiezan a darse cuenta de que hay otras posibilidades y que tienen otro respaldo, ya no quieren salir a ponerle el cuerpo, ¿no? Me encanta que esté calentita, pero me re caliente igual lo digo. Cuando nosotras veníamos, salíamos a dedo, salíamos de la cerrada de la whiskería, hacíamos 600, 700, 900 kilómetros
para venir a pelear 5 o 10 minutos mientras teníamos el sol, porque encima el tiraje que teníamos que agarrar para atrás, no podíamos irnos más de las 6 de la tarde, porque si nos agarraba de noche no te levanta nadie para llevarte. ¿Ah? Y en esos minutitos que nosotros le sacábamos, si no teníamos que negociar con algún polvo, el que nos trajeran, porque no era gratis tampoco. Y que después de que todo lo que hacíamos, traíamos que esto, y para todo nos pedían papel, para todo nos pedían papel, foto, firma, para darnos unos pinches condones, hasta el resultado del enema del mes pasado te pedían. Y ahora los tiran y los queman. Todo nos pedían. Nos pedían fotos, nos pedían... ¿Sabés con qué pagaba la foto? Manteniendo relaciones sexuales con el fotógrafo porque me hiciera 2 gratis y una se la pagaba. Y ellas fueron al certamen al coso este de la OMS, mostraron la foto que yo les mandé, divinísima, y todos la aplaudieron. ¿Ah? Y a eso no le decían trata, y eso no estaba justificado, y eso no es nada. Y ahora cuando dejé de ser trabajadora sexual y que les quería cobrar 1.000 pesos para hacer cada la charla, dice, ay, compañera, ¿cómo me va a cobrar? Claro, porque ahora no tengo clientes que me paguen para que yo venga a hablar de gratis con vos. Ahora ya no estoy más en la esquina. Lo que vos recibías de mí, entonces yo lo podía dar, porque yo me acostaba con los clientes para venir, para llegar acá a Montevideo, y que vos me escucharas y me aplaudieras y te dieran un título en la universidad. Pero ahora te lo tengo que cobrar, porque ya no estoy más en la esquina. Pero no, compañera, ¿cómo me lo va a cobrar? Y te lo tengo que cobrar. Porque se lo chupaba antes a otro para venir acá, y ahora sos vos la que tenés que pagármelo. Y eso es lo que nos pasa. Y ¿saben qué? No tengo palabras catedráticas para decírselo. No tengo palabras que salgan de la cátedra para decírselo. Sé que harán una preciosa tesis con esto, pero no quiero que hagan una tesis. Quiero que me escuchen, quiero que entiendan, y sobre todo quiero que sepan que no voy a ir a dejarme de joder en los espacios en que ustedes están cómodas. No voy a ir, porque ¿saben qué? Yo me comí la pastilla de que el feminismo me iba a liberar. Y para eso voy. Así que está, punto. ¿No te gusta la sopa? Sopla. Gracias.